Hola de nuevo, bienvenidos a esta segunda sesión de la materia Perspectivas de conducción de grupos de aprendizaje. En esta segunda sesión vamos a ver cuál es el papel de docente ante los grupos de aprendizaje. Vamos a iniciar con la presentación. Tenemos aquí lo que son el docente y los grupos de aprendizaje. Les recuerdo mi nombre, soy el doctor Alfredo Arzola Urbán. Vamos a iniciar con lo que son los grupos dinámicos. Para comprender cuál es la relación, tenemos que ver qué son los grupos dinámicos. Entendemos por grupos dinámicos aquellos que son centrados en la tarea y que tienen por la finalidad de aprender a pensar en términos de resolución de las dificultades creadas y manifestadas en el campo grupal y no en cada uno de los integrantes. Recordemos que aquí vemos en la tarea centrada en el grupo, no en lo individual. Son personas con un objetivo en común al que intentan abordar operando como equipo. Su estructura solo se logra mientras opera. Gran parte del trabajo del grupo operativo consiste en el adiestramiento para operar como equipo. Es decir, siempre la finalidad es que tienen que operar como un equipo, no de manera segmentada. Los grupos dinámicos se encuentran en constante movimiento y rotación, que quiere decir que los grupos dinámicos siempre están en movimiento, entran, salen, se integran nuevos y buscan resolver las dificultades. Hay que diferenciar de los grupos de aprendizaje. ¿Qué son los grupos de aprendizaje? Son conjunto de personas que se unen en virtud de su intención de aprender y crecer. Estos grupos de aprendizaje lo único que buscan es aprender y crecer a la par, que todos jalen para un mismo lado para lograr este crecimiento. ¿Cuáles son las características de estos grupos de aprendizaje? Un grupo de aprendizaje puede o no utilizar un espacio físico o métodos formales de educación. Pueden ser métodos informales o escolarizados, formados por personas con relación recíproca. ¿Qué quiere decir? Que nos compartimos, que los dos tenemos, yo te doy y tú me vas a dar algo para que los dos tengamos esta reciprocidad. Solidaridad, los grupos se apoyan mutuamente entre ellos, tienen esta parte de conjuntarse y si alguna situación afronta al otro, lo puede guiar. Roles definidos y diferenciados. En estos grupos tiene que haber los roles que estén bien aclarados, a quién le corresponde cada quien, que los roles no se crucen, no se duplique la función. Establecen códigos. Estos códigos tienen que ver con la forma de comunicarse, la forma de relacionarse, la forma de tratar los problemas, etcétera, etcétera. Corresponsabilidad, esta parte de la corresponsabilidad es que yo me hago responsable de lo demás, de lo de los demás, que todos tenemos que ser responsables del mismo objetivo, de las mismas acciones y de los mismos contenidos. Crecimiento personal. Estos grupos de aprendizaje buscan el crecimiento tanto mío como el del otro, que todos tengamos esta parte de que nos vamos a apoyar y que vamos a ver cómo le vamos a hacer para que el otro crezca a la par mía y no se quede atrás. Buscan hacia una misma tarea. Todos los esfuerzos que realicen los grupos de aprendizaje van hacia una tarea, que vamos a exponer este tema, que vamos a tratar este contenido, que vamos a hacer este trabajo. Todos vamos hacia una misma tarea. ¿Cuáles son las implicaciones de trabajar en grupos de aprendizaje? Implica ubicar al docente y al estudiante en la dimensión de seres sociales, integrantes de un grupo que buscan el abordaje, la transformación y la construcción del conocimiento desde una perspectiva de grupo, que asume que aprender es elaborar el conocimiento, ya que no está dado ni acabado. Es decir, se va construyendo el conocimiento, una epistemología. No es cerrado ni absoluto, es una forma de pensar, de recrear, es abierto, es construcción del conocimiento, es pensar en la realidad y desarrollar una conciencia crítica. Como ven, viene desde la parte de la epistemología, cómo se va a construir el conocimiento se va construyendo, el conocimiento se va deconstruyendo y reconstruyendo. Este conocimiento se muta, se transforma y se redefine en cada momento en que volvemos a tratar este tema. Asimismo,
Este conocimiento implica considerar y valorar la importancia de interaccionar en grupo y vincularse con otros. Implica que la interacción y el grupo sean medio y fuente de experiencias para el sujeto que posibiliten el aprendizaje. El grupo va a ser ese lugar donde van a encontrar el conocimiento, donde ese conocimiento va a llevarnos a un nuevo aprendizaje. En el grupo encontramos bagaje de personas que tienen una misma tarea, pero tienen una forma diferente de construir el conocimiento. Implica también darle instrumentos al alumno para que pueda transformar sus productos en algo abierto a nuevos contenidos, a recrear la teoría y no a repetir lo que dicen los libros o el profesor. El alumno hay que enfrentarlo con los textos que enseñan formas de pensar y de construir el conocimiento. No debemos olvidar que la realidad no tiene compiladores, no tiene sintetizadores, no hay un índice en la realidad y de ahí que haya que pensarla más que saberla. Como les mencionaba en la sesión anterior, tenemos que dejar esta idea de que los libros de texto son el único lugar donde podemos encontrar el conocimiento. Con la nueva escuela mexicana buscamos esto, que los grupos de aprendizaje sean esto, el lugar donde los alumnos construyan este conocimiento en las interacciones con los demás, en las investigaciones, no ver la información sintetizada, pero eso que implica también que el docente se ponga a investigar, que el docente se ponga a documentarse, que el docente busque estas formas de cómo le va a presentar el conocimiento o más bien cómo va a presentar los contenidos para que el alumno llegue a construir su propio conocimiento a partir de los facilitadores y todas las guías donde puede ir buscando ese conocimiento. Si bien es cierto que nos menciona que no debemos de darle todo, pero sí podemos darle unas herramientas por dónde ir, por dónde adentrarse, en dado caso de que el alumno se encuentre en un bache que no sepa para dónde ir. Somos los guías. Existe un proceso de formación de grupos. Este proceso implica varias. Primero de ellos, que aquí no se incluye porque es el más básico, es la integración. Partimos de una integración. En esta integración, el individuo va a pasar por una parte, por un proceso de adaptación, una primera fase, la adaptación. Aquí en esta adaptación, pues está llegando a un nuevo grupo. ¿Qué voy a hacer para yo eh, asimilar lo que ya tienen ellos, su forma de ser, sus códigos, sus reglas, etcétera? La regulación, estas mismas reglas del grupo, ¿cómo me van a regular para que yo me integre y no ellos se adapten a mí? El desempeño, en esta parte, el desempeño, mejorarlo. Ya somos un grupo funcional que está trabajando, que está dando resultados y llegamos a la fase final de todo grupo, la desintegración. Pero esta desintegración no se da porque haya existido una mala coordinación, un mal trabajo, un mal conjunción, una mala interrelación. No, esta desintegración se da porque los objetivos ya se cumplieron. El grupo ya no requiere estar junto. En esta desintegración se proporcionan los resultados y los objetivos que se lograron. Aquí, como vemos en la imagen, pues bueno, tenemos a varios niños que están en torno a un objeto de conocimiento. Esta es la relación del sujeto-objeto, que voy a yo verificar del objeto, el objeto, qué es lo que me va a dar y cómo voy yo a acercarme al objeto o nosotros en colectivo para poder aprender con base a ello. Tenemos la primera etapa o la segunda podría ser, porque como les dije, la primera es la integración del grupo, la segunda etapa es la adaptación. Esta adaptación tiene que ver con dos variables. La primera de ellas es la adaptabilidad. Es una habilidad de un grupo para cambiar la estructura de poder, relación de roles y las reglas ante una situación que lo demande. Sencillo, ¿qué habilidad tenemos nosotros para que nos adaptemos ante los roles y las reglas? Dependiendo de lo que demande nuestro objetivo en común. Otra de ellas es la modificación de patrones de comportamiento para ajustarse a las normas. Nosotros tenemos que modificar nuestra forma de ser y tenemos que adaptarnos a lo que ya está constituido. No podemos llegar a modificar lo que ya está constituido. ¿Por qué? Porque eso provocaría una alteración en el equipo, en el grupo, y eso nos llevaría a que
las funciones se modifiquen, por ejemplo, las tareas se dupliquen, las tareas no estén claras, se pierda la tarea principal probablemente, etcétera, etcétera. La adaptación también es una capacidad para proporcionar una respuesta adecuada y coherente a las exigencias del medio. ¿Cómo voy a responder yo si el medio me está pidiendo ello? No puedo decir, ay, no sé qué hacer o tal vez ponerme en una crisis, sino yo voy a decir, ok, me piden esto, lo voy a hacer. Tal vez no tengo esa habilidad, pero la puedo ir adquiriendo. ¿De quién me voy a apoyar? Del líder y de mis compañeros con los que interactúe más. Existe un proceso de adaptación. Este proceso de adaptación inicia por el proceso interno del grupo. Es también causado por las restricciones que imponen a la individualidad del grupo. El individuo entra en conflicto y analiza su situación. Posteriormente abandona los hábitos que formaban parte de su comportamiento. Este proceso de adaptación se detona o lo detona las restricciones que impone el grupo a la individualidad. Supongamos, tenemos estas reglas, es lo que tienes que hacer. Y yo entro en conflicto y inicia ese proceso de adaptación. Esos procesos internos del grupo yo tengo que respetarlos. Entro en conflicto con lo que yo hago, con lo que yo pienso, con mis formas de ser, con mis reglas propias que yo tengo y ahora tengo que adoptarlas del grupo. Más adelante, ya cuando ya me adapté, abandoné mis hábitos y ahora adquiero los hábitos del grupo. Esto no necesariamente quiere decir que yo deje mi individualidad, no. Tengo que abandonarlos por el logro de los objetivos y la finalidad en común que tenemos en el grupo. Luego seguimos con la regulación. ¿Cómo se va a lograr todo esto? Con una parte de la regulación. A grosso modo, ¿qué es una regulación? Cuando algo equilibra las cosas, cuando algo hace todo que sea de manera regular, sin altas ni bajas, que todo sea constante. En esta etapa se entrelazan las relaciones estrechas entre los miembros, se manifiesta la cohesión del grupo. El grupo se empieza a cohesionar, el grupo empieza a tener esa conjunción, esa comunicación, esa, esa estructura entrelazada, esa interrelación. Los miembros suelen pasar mucho tiempo juntos debido a que tienen mucha comunicación, tienen mucho trabajo en equipo, se relacionan de manera correcta, trabajan sus habilidades, mejoran sus acciones y como lo mencionábamos anteriormente, el equipo busca la superación, la realización de los integrantes. Se facilita la interacción, esta interacción se vuelve más fácil, ya no hay estos vacíos, estos silencios, estas diferencias o discrepancias muy marcadas. Sí hay opiniones diversas, pero no una diferencia marcada. Las amenazas externas ponen en juego la capacidad de afrontar el ambiente hostil y afianzan la cercanía. Aquí vemos que existen amenazas del exterior, pero esas amenazas del exterior van a poner en juego qué tan cohesionados estamos, qué tan unidos estamos y sobre todo cómo podemos afrontar estas amenazas externas que nos van a atacar dentro del grupo. Para hacer esto, pues debemos de estar más unidos que nunca dentro de nuestro grupo. Se forma un lazo fuerte de identidad. Este lazo tiene que ver con la parte de identificarme como yo parte del grupo, que es lo que me hace sentirme dentro de, no solamente los objetivos, sino que tanto me he sentido con mis compañeros, con mis iguales, cómo me he relacionado y qué es lo que yo he hecho para que ellos se sientan y me arropen en esta parte. Se asimilan las expectativas sobre el comportamiento y hábitos correctos. En este caso, bueno, pues es claro, el comportamiento y los hábitos correctos, yo los voy asimilando. Ya regulé mi comportamiento anterior que yo traía. También el mismo grupo ha hecho que yo me regule para que pueda integrarme y siempre, siempre estar presente el camino hacia lograr el objetivo o la tarea en común. El desempeño se refiere a la función óptima del grupo, donde todos sus integrantes cumplen con una función que han asumido y colectivamente validada por todos los demás. La energía de sus integrantes se canaliza a realizar la tarea que los ha reunido, los objetivos se van logrando.
Como vemos aquí, pues bueno, estos objetivos se van cumpliendo. Los integrantes, canalizan sus esfuerzos hacia la tarea que los tiene unificados. Es también donde los integrantes han asumido el trabajo, cada quien cumple con su función, el grupo va caminando, va cumpliendo todo esto y va llevando hacia el fin último que todos queremos alcanzar. Como es grupo de aprendizaje, bueno, este grupo de aprendizaje, el fin es aprender algo, la realización. Y viene la última etapa que, como les decía, esta desintegración no necesariamente quiere decir que el grupo fracasó, que el grupo se deshizo por un mal funcionamiento, ¿no? En esta etapa el grupo se prepara para desaparecer, ya que su prioridad dejó de ser el desempeño. En este caso, ya la prioridad ya no es el logro de objetivos, porque ya se ha alcanzado. Los esfuerzos se canalizan a las actividades a manera de cierre. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Cómo vamos a presentar lo que logramos? Los objetivos ya se alcanzaron. Hay mucho optimismo porque todo se logró, todos se felicitan, todos tienen esa parte de motivarse, de reconocer el esfuerzo, de reconocer a cada quien lo que hizo. Y hay una nostalgia por la desintegración. Es lógico que en esta nostalgia los integrantes se sientan un poquito emotivos al dejar de pertenecer al grupo. Y también esa nostalgia tiene que ser por que se logró una sensación de superación. Ya vimos los grupos de aprendizaje, ahora vamos a ver cómo está la parte de la didáctica. ¿Por qué es importante ver la didáctica? Porque la didáctica juega un rol importante. La didáctica es una de las ciencias de la educación en pleno desarrollo. Está estrechamente vinculada con otras ciencias que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje integrado e institucionalizado, especialmente con la pedagogía, pero conserva sus particulares y su esencia propia. Como ciencia, orienta, socializa, integra y sistematiza un cuerpo teórico en evolución ascendente, continua y sistemática. Los resultados investigativos y la de la experiencia acumulada en la práctica educativa, orientados a la exploración de la realidad del aula, a la detección, el estudio y la búsqueda de soluciones acertadas de los problemas que afectan e impiden el desarrollo óptimo. Bueno, la parte de la didáctica se encarga plenamente en el acto educativo. ¿Qué es lo que ocurre dentro de las aulas? ¿Cómo se lleva ese proceso de la práctica educativa? Tanto sea lo que está pasando en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de manera más amplia todo lo que ocurre alrededor de este acto. Como les decía en la sesión anterior, el enseñaje, ¿qué está pasando ahí? El que enseña aprende y el que aprende también, el que es enseñando también aprende. Entonces, esta parte nos lleva a nosotros a que la didáctica se encargue del acto educativo y qué es lo que interviene en él y de qué forma se puede mejorar. Dentro de la didáctica existe la parte del dinamismo. ¿Qué es el dinamismo? Es un conjunto de reflexiones bajo una perspectiva dialéctica acerca de la educación y el aprendizaje desde el pensamiento complejo. Esta parte del pensamiento complejo, bueno, implica diferentes aristas. Esta parte de la dialéctica nos habla de cómo están entrelazados, cómo hay un proceso de interrelación, de comunicación constante entre la educación y el aprendizaje. Vamos a ver ahora qué es el dinamismo pedagógico. El dinamismo pedagógico es un método de aprendizaje en tanto que es dialógico. Dialógico porque busca esta parte de la comunicación, del diálogo, de la dicotomía, de la interrelación. Aprendizaje bidireccional. El aprendizaje no es lineal, sino que tiene doble dirección. Va y aprende. Los dos estamos aprendiendo cuando nos comunicamos, cuando trabajamos en conjunto, cuando vemos similitudes, cuando compartimos experiencias, cuando nos apoyamos mutuamente y obviamente cuando vamos hacia un logro de objetivo en común. Responde a las capacidades y valores. Claramente aquí pues tiene que ver con las capacidades del grupo, sus cualidades, sus valores, que es lo que los tiene ahí. Tiene que potencializar estos valores. Competencias
este dinamismo pedagógico, bueno, pues aquí es claramente, vamos a las competencias, busca el saber ser, saber pensar y el saber hacer, ¿vale? Entonces buscamos estas competencias que el conocimiento mismo, el hacer las cosas, el pensar y el realizar las cosas. Después de ver el dinamismo pedagógico, vamos ahora a diferenciar y ver qué es lo más acorde, qué es lo que nos puede apoyar, cuál es lo que nos lleva a decidir entre un aprendizaje individual y un aprendizaje colectivo. El aprendizaje individual tiene que diferenciarse del aprendizaje individualizado. Más adelante lo vamos a abordar este término para que no se confunda. Según Kim, distingue entre lo que se aprende, know-how, y la comprensión y uso que se hace entre este conocimiento, know what. Estos dos niveles quedan definidos en los términos aprendizaje operacional y conceptual que se define a continuación. El aprendizaje operacional es aquel que se adquiere a nivel de proceso. Este aprendizaje es a nivel de proceso situado, a través del cual el individuo aprende los procesos requeridos para llevar a cabo ciertas tareas. Este tipo de conocimiento está basado en rutinas. Esto es, las rutinas y el aprendizaje operacional se influencian mutuamente. Como vemos, pues bueno, las rutinas, todo lo que sea la parte operativa, tiene que ver con este tipo de aprendizaje, la operacional. De esta forma, bueno, el aprendizaje individual, pues vemos que este aprendizaje individual tiene que ver con lo que se aprende y la comprensión. Nada más tiene que ver con lo personal, lo que yo voy a ir aprendiendo. Este aprendizaje incluye el pensamiento sobre las causas subyacentes de las acciones exigidas en las condiciones y procedimientos son debatidos y se crean nuevos marcos de referencia. Por lo tanto, este modelo de aprendizaje está compuesto por un ciclo de aprendizaje conceptual y organizacional, en el cual es el alimento por los modelos mentales propios de la persona. Este aprendizaje se alimenta a partir de los propios modelos conceptuales, de la propia reflexión que hacemos, de la cognición que hacemos al nosotros ir aprendiendo, ir explorando, investigando todo lo que nosotros queremos ir adquiriendo. Esto tiene que ver la parte mía, lo que yo tengo. Cuestionar estos marcos de referencia que yo tenía con los nuevos marcos de referencia que se me están haciendo llegar, eh, que estoy explorando y que estoy acercándome recientemente. ¿Cuáles son los beneficios del aprendizaje individual? Existen varios beneficios, pero en específico estos beneficios nos apoyan a que nosotros valoremos qué tan pertinente y en qué momentos es apropiado el aprendizaje individual. No con esto queremos decir que el mejor aprendizaje sea el colectivo, el grupal, no. Hay que ver las ventajas del aprendizaje, hay que trascender de un aprendizaje individual o más bien llevar de la mano el aprendizaje individual hacia el aprendizaje colectivo, grupal y por ejemplo, aquí vamos a ver cuáles son los beneficios. Uno de ellos es la autonomía. ¿Qué quiere decir esta parte de la autonomía? Que el individuo busca su autoaprendizaje. No, no está esperando a que le den las cosas. Él va y las busca, él va e investiga y él busca el ritmo en el que va a aprender. Motivación intrínseca. Este aprendizaje busca que la motivación salga desde el individuo, desde el interior, no desde fuera, que alguien no se le imponga, que él mismo quiera aprender por el gusto de su realización, de su mejoría educativa, de adquirir un nuevo conocimiento o de lograr responder a una necesidad que él tenga. Responsabilidad. Al ser individual y depender del mismo, el individuo se vuelve responsable. Él mismo sabe en qué tiempos, sabe qué metas quiere alcanzar, sabe también cómo le va a hacer y este aprendizaje también, otro de los beneficios, y creo que es uno de los más importantes, es que fomenta la investigación. El individuo se vuelve un investigador porque él va a buscar de dónde obtener ese conocimiento, en qué medios buscar, clasificar, discernir
eh, discriminar información para poder ver cuál es la más apropiada. Filtrar esa información, asimilarla y mejorarla para evitar que existan esos vacíos, que exista conocimiento que él no quería adquirir y desviar la trayectoria que quería seguir. Tenemos otra parte que es el aprendizaje grupal. El aprendizaje grupal, que es es un proceso que posibilita la interacción de los estudiantes. Se da a través de la creación de grupos dinámicos. En ellos se involucran los tutores, estudiantes, actividades, métodos y técnicas de aprendizaje. Aprendizaje grupal es un proceso de interacción entre los estudiantes. Fácil, que involucra a los tutores, actividades, estudiantes, métodos, técnicas. El aprendizaje grupal implica compartir experiencias, las experiencias que tenemos, el conocimiento, la expertise de los otros compañeros, lo que el otro compañero sabe, me lo va a compartir para que nosotros podamos enriquecer estos contenidos que estamos trabajando. Intercambio de saberes, lo que yo sé, cómo te lo voy a intercambiar, de qué forma te lo voy a presentar, a quién vamos a quién vamos a pedirle más, a quién vamos a exigirle más, por la parte de que él conoce más sobre algún tema o tiene más preparación. Implica también que el docente sea un coordinador y guía, coordinador para que los esfuerzos estén todos dirigidos hacia un mismo objetivo y guía para evitar que existan estas desviaciones en las trayectorias, en los caminos, en los pasos a seguir. Responde a lo cognitivo y a lo emocional. Responde a los procesos mentales que estamos trabajando, pero también a lo emocional. ¿Cómo influyen estos procesos mentales? ¿Cómo influye esta parte emocional en los procesos mentales? Ejemplo, cuando nos ponemos nerviosos, esta parte nos puede apoyar a que vayamos superando esto. Una palabra de motivación, una palabra de apoyo, de aliento. El grupo va a ser mi apoyo, nunca va a ser mi verdugo que me impida o que me limite o que acentúe mis errores, ¿no? El grupo, esa es la ventaja del aprendizaje grupal, que todos nos apoyemos. Aquí vamos a un papel muy importante, que es el docente como coordinador. Plantear el rol del coordinador es aludir al de un acompañante o de alguien que determina ciertas condiciones para que el otro, en este caso el grupo, opere y desarrolle su propio proceso. El docente es un acompañante. Él va a apoyarnos con las condiciones para que el grupo funcione, para que todo esté de manera operativa correctamente. Es una posición que advierte que tanto la teoría y la práctica necesitan de un encuadre y de establecer condiciones para la tarea. Se relaciona con el grupo a partir de la confianza y de las posibilidades que poseen para pensar y para hacer, logrando que la tarea se torne complementaria al grupo que coordina. Bueno, como vemos aquí, su labor principal es coordinar estas acciones a partir de la confianza. El docente o el coordinador tiene que hacer que los demás confíen y también visualizar, conocer al grupo para hacer, pensar y hacer. También tiene que hacer, establecer esas condiciones del trabajo. Hacer el encuadre no necesariamente empieza él a dar el conocimiento, solamente hace un encuadre, apoya, va conduciendo a la dirección en que tienen que llevar y también él tiene que realizar un triángulo. Este triángulo tiene que ser entre el coordinador, la tarea y el grupo. Este triángulo tiene que ir de manera cíclica, apoyándose y todo obviamente hacia lograr el objetivo, la tarea en común, el fin, y con esto se crean espacios de reflexión. En este triángulo tiene que haber una reflexión en conjunto para la construcción del conocimiento. Las relaciones de los grupos de aprendizajes con el objeto de conocimiento. Ya vimos que el docente es el coordinador, ya vimos que hay este triángulo que es este grupo, tarea y coordinador.
Ahora vemos que los grupos se relacionan con los objetos de conocimiento, que son los contenidos temáticos de una materia, de una asignatura, de un trabajo, etcétera, etcétera, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se advierten los procesos transferenciales por la relevancia de los aprendizajes en donde se impone su análisis. Se trata de modalidades que remiten a la consideración del lugar de las fantasías inconscientes y el pensamiento en un proceso de aprendizaje. El proceso de transferencia pues tiene que ver con esta parte, cómo yo estoy compartiendo mis conocimientos con los demás de manera que el otro lo asimile y después lo reproduzca, separado porque lo está reconstruyendo. No es una reproducción como un cassette que repite, repite, no. Esta reproducción tiene que ser reflexionada, asimilada, deconstruida, construida y reconstruida. Los grupos de aprendizaje, tal como se les considera, es posible trabajar con los estudiantes con el propósito de recuperar, recordar y hacer memoria del saber acuñado, el inconsciente, lo cual es posible en la explicitación de lo implícito, en donde se ubican los sucesos en el tiempo, se diferencia de lo que está imaginado, se descubre una secuencia del análisis e interpretación de los emergentes. Si este trabajo tiene lugar, el sujeto, grupo, podrá reconocer las secuencias y los ritmos que pone en juego en el intercambio con el objeto de conocimiento, que tiende a la repetición en la reactualización de las matrices iniciales del aprendizaje. Como lo vemos, estos grupos de aprendizaje, buscan que los estudiantes recuperen lo que ya saben, lo descubran, lo reconstruyan y busquen una forma en que exista un intercambio con el otro. Ese intercambio con el otro van a buscar encontrar nuevas posibilidades de conocimiento, nuevas formas de interpretar las cosas y también nuevas formas de reorganizar lo que ya tienen. El grupo será importante de esta forma porque el grupo será aquello que nos apoye a que el trabajo sea más enriquecedor. El aprendizaje colaborativo. Aquí vamos a ver otro concepto. El aprendizaje colaborativo es para poder entender este aprendizaje colaborativo es necesario abordar primero lo que es el trabajo colaborativo. ¿Por qué? El primero es consecuencia del segundo. El aprendizaje colaborativo se va a lograr solamente si existe un trabajo colaborativo. Si no existe un trabajo colaborativo, difícilmente va a existir un aprendizaje colaborativo. Pero, ¿qué es el trabajo colaborativo? El trabajo colaborativo en el contexto educativo constituye un modelo de aprendizaje interactivo que invita a los estudiantes a construir juntos, que el conocimiento se construya juntos, lo cual demanda conjugar esfuerzos para que todos vayan hacia lo mismo, para que vayamos de la mano en este proceso. Talentos, que explotemos el talento de cada uno de los integrantes, competencias para que esta persona es competente mediante una serie de transacciones que les permita lograr las metas establecidas y consensuadamente. Recuerden que en todos los colectivos, en todos los grupos, se busca que todo sea consensuado. ¿Qué quiere decir? Que todos escojamos la tarea, que todos participemos en la elaboración de la tarea y el de los objetivos. Más que una técnica, el trabajo colaborativo es considerado una filosofía de interacción y una forma personal de trabajo que implica el manejo de aspectos tales como el respeto a las contribuciones individuales de los miembros del grupo. Una filosofía porque tiene su propio pensamiento, tiene su propia cosmovisión de cómo hacer las cosas. Tenemos diferentes conceptualizaciones de lo que es el trabajo colaborativo. Vamos a abordar unas cuantas de ellas para ver qué es lo que han dicho diferentes autores sobre esto. Para Gitter y Jiménez, es el proceso de interacción en el que cada individuo aprende más de lo que aprende por sí solo. Solo se da si existe reciprocidad en la construcción del conocimiento. Claramente aquí nos menciona que tiene que haber tengo que recibir lo mismo que doy.
que no solamente es yo te doy, pero tú no recibes. Para Panitz y Panitz es un proceso que se basa en la construcción de consensos donde la autoridad y la responsabilidad de las acciones se comparten. Aquí, bueno, ya nos habla de algo compartido, de que los consensos de manera democrática, es una democratización de la construcción del conocimiento. Para Gross, menciona que el trabajo colaborativo es lo que se aprenderá y solamente se puede conseguir si el grupo se compromete y trabaja en colaboración. De nueva cuenta aquí la colaboración, el compromiso, la corresponsabilidad tiene que jugar un papel muy importante en este trabajo colaborativo. Si no existe este compromiso, difícilmente habrá un trabajo colaborativo. Para Salinas, él busca el logro de las metas académicas y la mejora de las relaciones. Considera fundamental el análisis de la interacción profesor-estudiante y estudiante-estudiante. Aquí nos marca dos niveles o dos etapas de las relaciones. La primera es cómo se relaciona el profesor con el estudiante y cómo se relacionan los estudiantes entre ellos. En esta parte se considera que se tiene que ver las metas académicas y por supuesto se tiene que trabajar en la mejora de las relaciones. Para Lucero, por otra parte, es el conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento a través de las estrategias para el desarrollo de habilidades, donde cada sujeto es responsable de su aprendizaje y el de los demás. Aquí nos habla de una tarea compartida, de que yo soy responsable de mi aprendizaje, pero no solamente de los demás. Aquí es claro que nos habla de lo colaborativo, de la comunidad, no del individuo simplemente. Volvemos de lo particular a lo general. Para poder distinguir el trabajo colaborativo se tienen que cumplir ciertas características. Existen diferentes categorizaciones, simplemente vamos a abordar las más apropiadas, las que son más recurrentes dentro de los grupos. La primera de ellas, que se encuentra basada en una fuerte relación de interdependencia entre los diferentes miembros del grupo. Esta relación es entre individuos. Tiene que existir una fuerte cohesión. Una clara responsabilidad del individual de cada miembro del grupo para el alcance de la meta final. Yo tengo que hacerme responsable para que se logre los objetivos. La formación de los grupos en el trabajo colaborativo es heterogénea en habilidades y características de los miembros. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen diferentes habilidades y diferentes características. Eso enriquece el contenido, eso enriquece la construcción de conocimiento y eso hace que todos tengamos algo que aportar dentro del mismo grupo. Existe también una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir? Que la responsabilidad no es de solo una parte de los miembros, del líder, del conductor, del coordinador, no. La responsabilidad se comparte con todos y todos tienen la misma responsabilidad o el mismo, la misma carga al momento de evaluar. Todos los miembros tienen su parte de responsabilidad para la ejecución de las acciones en el grupo. ¿Eso qué quiere decir? Que las acciones en todas las acciones debe de haber alguien que le toque algo que hacer, eliminando esta falsa idea que se tiene de los grupos de trabajo cuando colaboramos en equipos escolares, que muchas veces se le asigna una tarea a uno, al otro, y existe el que nada más va a presentar. No, tienen que ser las tareas compartidas y todos tienen que jalar. ¿Por qué? Siempre lo vemos, todos lo vivimos. Había alguien que se inconformaba por esta parte de que a alguno le tocara una tarea muy simple y a otro una más compleja. Exigen habilidades comunicativas, relaciones simétricas que sea igual de un lado que igual del otro. Que sean comunicativas estas habilidades. ¿Por qué? Porque es importante en el trabajo colaborativo que haya comunicación. No puede existir un trabajo colaborativo si no existe comunicación. Tiene que de una forma la persona que es muy callada, muy introvertida, tenemos que de alguna forma estimularlo, motivarlo para que hable, para que tienda a la participación. Se debe de compartir la resolución de tareas. Esta, com- esta, esta tarea, estas tareas se tienen que dividir
equitativamente para que todos les toque una parte y sea mm, que sea de igual proporción para cada uno de los integrantes. Ya una vez que vimos el trabajo colaborativo, ahora sí vamos a entrar de lleno, ¿qué es el aprendizaje colaborativo? Este aprendizaje colaborativo es un sistema de interrelaciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Es muy similar al término de este aprendizaje de trabajo colaborativo, pero vamos a ver qué hay más allá de. Se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro y todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás, generando una interdependencia positiva que no implique competencia. Aquí es importante, esta interdependencia no quiere decir que vamos a competir para ver quién no. Esta interrelación tenemos que comprometernos. La interdependencia, yo dependo de ti, de que tú hagas tu trabajo bien. Esto nos va a llevar a una corresponsabilidad. El aprendizaje colaborativo se adquiere a través de un empleo de métodos de trabajo grupal, caracterizados por la interacción y el aporte de todos en la construcción del conocimiento. Todo lo que se diga se va a respetar, todo lo que se diga se va a valorar, se le va a dar su peso, aunque no sea tan relevante. Si se discrimina lo que aporta uno de los integrantes, puede ocasionar fracturas. El aprendizaje colaborativo, el trabajo grupal, apunta a compartir la autoridad, a aceptar la responsabilidad y el punto de vista del otro y a construir un consenso con los demás. Se trabaja a base del consenso y se tiene que aceptar el punto de vista de los demás. No hay más. Eso es parte del aprendizaje colaborativo. Como les digo, aunque este punto de vista no sea relevante o no sea tan significativo, pero hay que aceptarlo siempre y cuando sea acorde al tema. Si hay algo que no está dentro del tema, más adelante vemos qué es lo que tiene que hacer el conductor. En este caso, pues tendría que hacer un encuadre para reorientar cuál es la temática y hacia dónde deben de estar dirigidas nuestras participaciones, sin necesidad de agredir. Las bases. ¿Cuáles son las bases para que se dé este aprendizaje colaborativo? Se parte de una enseñanza centrada en el estudiante. ¿Cómo promueve el constructivismo? El constructivismo del estudiante es nuestro centro de donde debe de girar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se tiene en cuenta lo que pasa al interior de cada aprendiz, pero también la forma conjunta y social que promueven los aprendizajes nuevos y engancharlos con lo que ya existe para crear una estructura de pensamiento cada vez más pertinente con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa parte es el andamiaje que tenemos que llevarlo de un aprendizaje menor hacia otro. Sí, valorando siempre los conocimientos que ya tiene, no dejándolos a un lado, no eliminándolos. A veces caemos en el error de creer que lo que se está aprendiendo está mal. Vamos con un ejemplo muy simple, con los pequeños que de repente les decimos, dibujen un árbol, ¿no? Ya dibujan el árbol y este árbol pues no es el típico, el de copa. Dibuja un árbol, a lo mejor sin hojas, con puras ramas. No, es que así no es un árbol. O dibuja un árbol del color diferente a como nosotros lo vemos y lo limitamos. Creemos que él está mal, que nosotros sabemos lo que es correcto. La manzana, por ejemplo, también. Y así lo vamos haciendo. Y no, lo que tenemos que hacer es valorar esto, enganchar eso que ya sabe con lo nuevo. Ah, está bien tu árbol. ¿Por qué lo dibujaste así? Ah, pues es que es cuando luego los árboles ya se les caen las hojas. Ah, y ya reflexionamos. Y eso puede ser una oportunidad de nuevo conocimiento. El otoño, ¿qué pasa en este proceso? Bla, bla, bla. No solo importa el producto, son importantes también los procedimientos y rutas para la consecución de nuevos saberes. eh, Claramente aquí no está hablando de esto, que aquí es el proceso, cómo se está viviendo, cómo le está haciendo para construir el conocimiento. Es algo que buscamos en la nueva escuela mexicana. No, no queremos el resultado final, sino cómo se está logrando construir esta, este aprendizaje. De ahí la referencia al constructivismo social como el eje central de este enfoque. Sin embargo,
Cabe destacar que no se trata solamente de un enfoque centrado en el estudiante. Se requiere reforzar y entender las necesidades de desplazar la responsabilidad de los aprendizajes a los propios estudiantes, que necesariamente pasa a convertirlos en sujetos activos de la construcción y gestión de su propio conocimiento. Entonces también aquí los aprendizajes son importantes. ¿Cómo se está gestionando este conocimiento? ¿Cómo se están gestionando estos esfuerzos? Y de esta manera es estimular la autogestión de los conocimientos y el control de los aprendizajes en manos de los mismos estudiantes. Tenemos que hacer partícipes, tenemos que llevar al estudiante a que él mismo gestione este conocimiento. ¿Qué se le llama gestión? Que busque los medios para construirlo, que busque los esfuerzos, etcétera, etcétera. Existen algunas condiciones para que se logre este tipo de aprendizaje. La primera es el compromiso del alumnado. Qué tan comprometido está el alumno para lograr esto? ¿Qué tan comprometido está con los demás? Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los estimulantes? ¿Cuáles son cuál es la corresponsabilidad que tiene el individuo con la tarea en común? Resolver la tarea en equipo, que la tarea no se puede resolver solamente una persona, que la tarea no la pueden resolver dos, no, que la tarea la tienen que resolver entre todos. Si la resuelve una sola persona, eliminamos esta posibilidad de conocer una nueva perspectiva, eliminamos esta posibilidad de un nuevo conocimiento, de una nueva arista. En, Le quitamos la riqueza del conocimiento. Y los recursos con los que cuenta el grupo. En este caso, pues vemos qué recursos tiene el grupo para eh, que pueda potenciar recursos bibliográficos, recursos físicos, recursos materiales, hasta recursos económicos, si se quiere hacer una investigación más allá de, si se quiere plasmar los resultados en algo más elaborado, pues tenemos que considerar qué tipo de recursos tenemos nosotros para poder presentar los resultados. Existen diferentes técnicas de aprendizaje colaborativo. Estas técnicas nos apoyan mucho para ver cómo podemos nosotros como coordinadores, como docentes, potenciar el aprendizaje y de la misma forma favorecer que se esté llevando a cabo un aprendizaje colaborativo. La primera es el diálogo. Es la interacción que tenemos entre los participantes. ¿Cómo está llevándose a cabo esta interacción? La otra de ellas es la enseñanza recíproca. Los estudiantes se enseñan mutuamente con la intención de dominar temáticas y desarrollar competencias. A lo mejor yo tengo esta habilidad, te voy a enseñar a ti para que también la adquieras, pero tú tienes otra habilidad distinta a la mía o tienes un conocimiento distinto al mío. Te voy a enseñar también para que aprendamos y desarrollemos esa competencia que nos hace falta. La resolución de los problemas. Los estudiantes se centran en la estrategia de resolución. Esa es una muy buena estrategia porque les planteamos un problema y ellos tienen que buscar la forma de organizarse para resolverlo. Esto es una pieza muy importante y fundamental para que el conocimiento tenga diferentes perspectivas y también tenga diferentes caminos de llegar a la solución. Organizadores de información. El uso de medios visuales para organizar y presentar la información. Pues bueno, aquí tenemos que ver con la parte de sintetizar, con la parte de reproducir la información y con la habilidad mental para nosotros tratar la información. La redacción. Los estudiantes escriben para aprender contenidos y competencias importantes. Bueno, aquí está en juego la parte de la expresión no verbal. Aquí yo me expreso de manera escrita y también estoy poniendo en juego alguna competencia, lo mismo, sintetizar, analizar, eh, redactar, estas competencias que nos ayudan a que también es una parte de construir el conocimiento. El conocimiento tiene diferentes aristas, diferentes puntos de vista. El aprendizaje grupal, ya que vimos una vez el aprendizaje colaborativo, vamos a ver cuál es el aprendizaje grupal. El aprendizaje grupal en grupos, el aprendizaje en grupos, perdón, se ha convertido en una nueva forma de enseñar y aprender, es decir, en una nueva didáctica.
frente al aprender mecánico, que es el memorístico, el imitativo, el de la reproducción y el aprender como juego afectivo, que son los grupos que manejan sin información, porque todo está en los integrantes. A partir de esto surge el aprendizaje grupal como el resultado de haber puesto en interacción la información, la afectividad y las circunstancias particulares. ¿Esto qué quiere decir? Que ello posibilita que el aprendizaje no sea solo asimilación de información, sino que va a brindar también la posibilidad de utilizarla. Que ya tengo la información, ya la reproducí, ahora, ¿qué voy a hacer con ella? De eso se trata el aprendizaje grupal. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos todo, ahora, ¿qué voy a hacer? No solamente la voy a plasmar, ahí la tengo, te la presento y ya, no. ¿Qué voy a hacer con ella? El aprendizaje grupal implica muchas cosas en juego. La primera, que sea un liderazgo compartido. Este liderazgo tiene que ver y tiene que estar en juego para que todos tengamos esa parte de responsabilidad, esa parte de que en algún momento nosotros vamos a asimilar si el líder llega a fallar, si el líder llega a errar, si el líder no tiene bien claras las metas. Al compartir el liderazgo, todos podemos ayudar a reorientar, apoyar al líder y que siga esta parte y siga, no nos quebremos, no nos desintegremos y no perdamos el camino. Una de construcción y construcción del conocimiento, desagregar el conocimiento, desintegrarlo, seccionarlo para poderlo estudiar por partes y posteriormente volverlo a construir y poder tener un nuevo conocimiento. Clima de confianza, que los demás confíen en todos, que no haya un recelo, no haya ni envidias, que se base en las redes de apoyo social y también sentimentales, que exista esta conexión entre los individuos. Flexibilidad en la organización, ¿para qué? Para que si algo falla, pues podamos nosotros reorientarnos, que no sea tan estricto. Si es estricto por un paso que falle, vamos a tener que repetir todo el proceso, no. En esta flexibilidad se trata de adaptarse a las vicisitudes, adaptarse a lo no esperado. También el aprendizaje grupal incluye la evaluación de los objetivos y las actividades. Tenemos que evaluar qué es lo que está pasando, si se está logrando, cómo funcionaron las actividades, si las actividades fueron pertinentes, si es necesario nuevas actividades, reorientar esas actividades y, sobre todo, los objetivos, si fueron los adecuados, si se lograron y si no, cómo podemos hacerle para que podamos reorientar nuestro camino. Comunicación y consenso. Esa es parte fundamental, que haya comunicación entre todos, que todos compartan lo que saben, lo que piensan, sus intereses y el consenso, que las decisiones que se tomen sean en conjunto, que todos estén de acuerdo en las decisiones y si hay alguien que no está de acuerdo, buscar con argumentos la forma de que él mismo reflexione sobre la pertinencia de lo que uno está afirmando. Los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de este tipo de aprendizaje? Es desarrollar las habilidades comunicativas, escuchar, explicar, responder, el uso preciso del lenguaje, que el lenguaje sea utilizado como debe de ser, que el lenguaje sea pertinente y que el lenguaje nos lleve a desarrollar todas estas habilidades comunicativas. Crecimiento personal e interpersonal. Busco yo crecer como persona, pero también que los compañeros que me rodean crezcan. Y este crecimiento se va a llevar a través de la nueva adquisición de una habilidad o conocimiento. Busca la autonomía. Autonomía para que yo me haga responsable de buscar el conocimiento y compartirlo. La autoestima, que yo me sienta importante, me sienta valorado en mi función dentro del equipo. La colaboración, que todos trabajemos en conjunto, que todos tengamos esa parte
de apoyarnos mutuamente y no dejemos a una persona hacer todo. Análisis, razonamiento lógico, evaluación de datos y evidencias. Analizar, sintetización, discriminación, razonamiento lógico, buscar las partes que son como son, evaluación de datos, ver si los datos que me están proporcionando son los adecuados y qué tengo yo para respaldar mi información. El pensamiento crítico, este pensamiento reflexionado, este pensamiento que tiene que ver con la habilidad de la cognición. Desarrollo intelectual y profesional. Indudablemente, como es de aprendizaje, busca el desarrollo intelectual, que se mejore la parte del conocimiento y lo profesional, que yo me supere a mí mismo como una persona que sabía menos, que no tenía ciertas habilidades, pero adquirí nuevas habilidades. Existen diferentes momentos de este aprendizaje. Uno de ellos es la indiscriminación. En este proceso de indiscriminación es un momento de confusión, donde no está clara la tarea para los integrantes. Lo que caracteriza al grupo en esta situación es una incoherencia organizativa frente a la tarea. La participación de los integrantes está basada en una perspectiva individual y no grupal. Referirse al otro grupo y no al presente es habitual. En este momento existe una confusión. Eh, no hay un liderazgo muy bien situado. Los integrantes, ¿por qué? Porque los integrantes siguen actuando de manera individual. No, no hablan del grupo, sino que hablan de ellos. Es el primer momento. Están en construcción, están, conociéndose. Son los silencios incómodos. Todos hablan, nadie se pone de acuerdo. Y esto da pie, o más bien esto se soluciona en la siguiente etapa. ¿Qué es la discriminación o diferenciación? Es en el que se da el esclarecimiento básico de los roles, el del coordinador y el del integrante. Aquí se visualizan los medios al cambio, se visualizan los miedos al cambio, por ejemplo, al ataque y a la pérdida. Se instala la resistencia al cambio. Es recién en esta fase que se observa el surgimiento de elementos como pertenencia al grupo y pertenencia a la tarea. En esa parte, pues tenemos que existe este miedo al cambio, a lo nuevo, a la pérdida. Voy a perder mi individualidad por el grupo. Me están atacando porque me están diciendo que eso no es lo correcto, que esto no está bien, que hay ciertas reglas, que mi comportamiento tal vez no es el apropiado. Pero en esta precisa fase se trasciende o se supera el momento de que las personas se vuelven pertinentes, se sienten que pertenecen a ese grupo por el simple hecho de que tienen un rol, de que tienen una tarea en específico, de que se les brinda la confianza. La síntesis, esta etapa se da cuando el grupo en pleno funcionamiento comienza un ordenamiento de los diversos subtemas que forman parte del tema. Empiezan a darse experiencias integradas a lograr unidades de síntesis. En esta fase se da lo que se ha denominado como momento de productividad. En esta parte, pues bueno, ya tenemos que ya se van organizando la información, surge la productividad, el grupo es productivo, está produciendo, no está entrando en una etapa, ya salió de la etapa del letargo, ya salió de la etapa de indefinición y ahora está entrando a una etapa donde ya es funcional, ya camina el grupo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de aprendizaje? Existe un aprendizaje activo. ¿Qué quiere decir? Que todos se están moviendo, no están no son pasivos, sino que son una parte fundamental del aprendizaje. Son participativos, trabajan de manera colectiva, dialogando, exponiendo, expresando. Es un aprendizaje autoorganizado. Entre ellos mismos se organizan para el logro de la tarea. Participan todos, fomentan las competencias sociales de comunicación, de socialización, de integración, de relacionarse, de apoyo, de empatía, entre otras. Fomenta la formación de la personalidad. ¿Qué quiere decir? Que la personalidad se
busca esta parte de la formación, de enriquecer, de ejercitar nuestra personalidad. Activación de experiencias y conocimientos previos. Conocimientos que tenemos guardados y que no los hemos ocupado. Ahí es donde activamos. ¿Qué es lo que ya sé? Tal vez es algo poquito diferente a lo que exige el grupo, pero algo puede aportar. Se aprende a aceptar las críticas y tolerar las opiniones. Sí, yo soy una persona que me cierro mucho y tengo esta parte de que no me gusta que me critiquen constructivamente, que no me gusta que me digan algo, que no me señalen ciertas áreas de oportunidad. Aquí las personas aprenden a tolerar, a abrirse al diálogo. Aportaciones variadas, como son grupos heterogéneos, las aportaciones son variadas con diversidad de conocimientos, con un bagaje cultural diferente. Desarrollo de la argumentación. Bueno, el aprendizaje activo nos va a ayudar al desarrollar la argumentación. Esta argumentación, pues, nos dice dar nuestras premisas, dar también argumentos a favor o bases para nosotros mencionar por qué es válido esto que yo estoy expresando. Sin embargo, existen también problemáticas en la conformación de grupos de aprendizaje. Estas problemáticas tienen que ver mucho con la forma en que la persona se siente al integrarse a un nuevo grupo. Blenger nos presenta algunas de las problemáticas más comunes en la integración de grupos de aprendizaje y al aprendizaje grupal. Una de ellas es el miedo al grupo y al conocimiento. Miedo al grupo porque no los conozco, al conocimiento porque tal vez estoy equivocado, tal vez estoy incorrecto, me van a criticar, ¿qué van a decir de mí? Es esta parte donde el sujeto se siente acorralado, se siente intimidado. Resistencia al objeto de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que no me quiero acercar al objeto, quiero verlo desde fuera, no quiero tener esa interacción para ver qué es lo que está pasando. Me alejo porque tengo miedo. Acercamiento al conocimiento para atacarlo. Me acerco al conocimiento y lo cuestiono. Lo cuestiono o más bien lo niego, lo elimino. Las cosas no son así porque yo considero que no, no. No estoy abierto las cosas pueden ser de diferente forma. Control del objeto de conocimiento, que probablemente yo pienso que ya lo conozco muy bien y yo sé todo, ¿para qué necesito saber más? Confusión y descontrol, que no sé para dónde voy, eh, las tareas no son claras, los roles no están bien definidos. Violencia ante el objeto de conocimiento, que yo estoy constantemente atacando. No, eso no, mejor otra cosa. Vamos a ver otra, esto no, mejor, no me gusta. Pero también existe la estabilidad en el objeto del conocimiento y ya después se va a la productividad. En esta parte, ya cuando se pasaron todas estas etapas, llegamos a las dos últimas etapas, que es una estabilidad ante el conocimiento, objeto de conocimiento, ya lo asimilé, ya entré en contacto con él. Ahora sí el grupo ya va siendo productivo porque ya todos estamos en la misma sintonía. ¿Cómo se formulan las tareas? Las tareas se tienen que describir claramente el contenido del trabajo, orientar hacia un producto, definir precisamente el tiempo y los pasos a seguir, describir y preparar el material necesario. Y llegamos a la organización de la tarea. Estos pasos tiene que tenerlos bien presentes el coordinador, porque es fundamental que encuadremos todo esto porque el coordinador tiene que orientar, tiene que saber cómo potenciar, tiene que saber superar todas estas etapas, tiene que formular estas tareas, tiene que haber una orientación al producto, tiene que describir y tiene que organizar cómo se desarrolla la tarea. Es muy fundamental el coordinador no es el el que va a exponer, no es el que va a dirigir, no, va
a coordinar los esfuerzos, que todos los esfuerzos de todos los integrantes vayan hacia un mismo fin. ¿Cómo puedo trabajar la heterogeneidad de las personas para lograr un objetivo en común? Ese es el papel fundamental del coordinador. Y bueno, después de hacer todo este encuadre, después de ver todo esto, llegamos a la conclusión de que en esta sesión pudimos observar cómo es importante conocer las etapas para poder consolidar un trabajo grupal de aprendizaje, siempre teniendo en cuenta que es necesario partir de un trabajo colaborativo y pasando por un aprendizaje colaborativo dentro de un grupo de aprendizaje, privilegiar el trabajo grupal sobre el individual, distinguiendo este último del individualizado, llevar a promover reflexiones conjuntas y de carácter grupal a través de la reflexión y el análisis recíproco. Como vemos aquí es importante que el docente como coordinador busque esta forma de cómo potenciar el trabajo grupal. El trabajo grupal implica diferentes etapas, como lo vemos aquí, el trabajo colaborativo, el aprendizaje colaborativo y, por último, el aprendizaje grupal. Hasta aquí es nuestra segunda sesión. Esperemos que les hayamos dejado algo nuevo y que todo esto les sirva para realizar sus actividades. Nos veremos en la próxima sesión. Les recuerdo